de infausto recuerdo son los intentos de referéndum sobre el llamado Tratado Constitucional Europeo, que demostraron, pues digamos, el escaso cariño de las poblaciones de buena parte de Europa con respecto a esa nueva estructura política. O lo que puede ocurrir dentro de muy pocos días en el Reino Unido si finalmente el Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea. Pero es que si se quedan, la situación no es mucho mejor, porque las condiciones pactadas por el Consejo Europeo para la permanencia del Reino Unido son una vergüenza y una violación del propio proyecto europeo. Y decimos también lo que está ocurriendo en Francia, donde el Frente Nacional se puede convertir en el principal receptor del desánimo y de la escasa ilusión europeísta de sus poblaciones, lo que está ocurriendo en Austria, donde la extrema derecha ha estado a punto de ganar las elecciones, lo que está ocurriendo con la política que tiene que ver con los refugiados, está amenazando un proyecto político y viable de Europa. Y nosotros decimos algo muy sencillo. Lo fundamental que implicó que hubiera tanta ilusión en los países del Mediterráneo por incorporarse a la Unión Europea no era ningún elemento ideológico que construyera una suerte de identidad de los europeos respecto al resto del mundo. Eran cosas mucho más materiales y mucho más sencillas. Eran la promesa de prosperidad y el hecho de asegurar que en Europa los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos sociales se aseguraban de manera mucho más intensa que en el resto del mundo. O recuperamos una idea de Europa vinculada al bienestar, vinculada a la protección de los derechos sociales y vinculada al respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, o la idea de Europa se caerá por su propio peso. Y nosotros vamos a defender también que Europa tiene que ser una superpotencia. Y para ser una superpotencia no se podrá volver a afirmar que Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Nosotros defendemos un sistema autónomo de defensa europea integrado. Nosotros defendemos el reforzamiento de las instituciones políticas de Europa siempre y cuando se basen en la soberanía democrática, y defendemos geopolíticamente el papel de Europa independiente del resto de superpotencias. El siglo XX convirtió a Europa en un terreno de enfrentamiento entre otras potencias, convirtió a Europa en un sujeto subalterno en términos planetarios. Cuando nosotros decimos que somos europeístas, decimos que no se puede consentir que Europa sea un territorio subalterno. Cuando nosotros decimos que el TTIP es un desastre, lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos consentir que el aceite español o que los vinos españoles o que las regulaciones que tienen que ver con la protección de los consumidores y con los controles de calidad se vean afectadas para beneficiar a los intereses de otra potencia. Cuando nosotros decimos que somos europeístas, lo que estamos diciendo sencillamente es defendamos lo nuestro y estemos orgullosos de ser una referencia mundial en la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y de los derechos sociales.